y el análisis, como no puede ser de otra manera. Buenas noches. Buenas noches, la actualidad manda. Bueno, y nosotros centrándonos en esa actualidad, se buscan los restos del UAV. Según las filtraciones que hay sobre las radios de los pilotos rusos, se habrían hecho ya con el control de los restos del UAV estadounidense, del dron estadounidense derribado en el Mar Negro. Cuidado, porque es algo que ha negado Pat Ryder desde el Pentágono, que eso haya ocurrido, que esté ya en manos de los rusos. Y no solo eso, un Black Hawk ha despegado desde Rumanía precisamente para intentar atravesar esa zona, hacer una visual de todo lo que ha ocurrido, de cuál es la zona del accidente y tratar de localizar también los restos del UAV, ahora claves en esa relación Rusia-Estados Unidos para saber quién se queda qué, y vamos a ver si ese encono diplomático no sube a mayores. De momento todo el mundo baja las aguas, pero la realidad es que están buscando con ahínco esos restos del UAV, que a saber qué tenían el día de hoy y por qué este en concreto ha sido derribado, más allá de si ustedes piensan o no en ello como un accidente. Creo que tenemos desde hace ya unos minutos esperando a Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales del CEU, al otro lado de la pantalla. Luis, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Ni un día tranquilo, ¿eh? Parece ser que sí. Ni un día tranquilo. También está ahí Ezequiel Vistoletti, doctor en Ciencia Política, profesor de Relaciones Internacionales allí en Alemania. Muy buenas noches también, Ezequiel, ¿cómo estás? Saludos, un placer acompañarlos. Bueno, a los dos, Luis Rodrigo, Ezequiel, ¿qué está pasando y por qué, si ha sido un accidente, Rusia busca con ahínco hacerse con esos restos del UAV? Bueno, pues eso está claro, ¿no? Aunque no haya habido ningún problema o haya sido un choque fortuito, tanto el dispositivo ruso como el americano tienen tecnología. Y eso en manos del enemigo en un contexto de guerra, pues puede ser un arma, no en el sentido militar, pero sí un recurso bastante jugoso para saber en qué condiciones está jugando el enemigo. Entonces, por eso es totalmente lógico que tanto Estados Unidos como Rusia intenten hacerse con los restos bueno, con los fusibles o con la tecnología de los aparatos de su bandera que han acabado donde han acabado. Ezequiel. Sí, de acuerdo con la lectura. Más allá de las características del incidente, sobre las cuales hasta el momento solo podemos realizar especulaciones, claro, aparece que sobre el Mar Negro un dron estadounidense realizaba maniobras de espionaje, evidentemente, como una demostración más de la participación directa de Estados Unidos y de la OTAN en el conflicto. Ya no solo con el envío de armas, con el establecimiento de sanciones, sino también con la provisión de inteligencia a partir del sobrevuelo de las zonas con, en este caso, un dron no tripulado sobre aguas internacionales, sí, pero a muy pocos kilómetros de Crimea, de la parte sur de Ucrania y de Rusia. Y una vez más, aparecemos librados a la suerte de estos juegos de guerra, con la posibilidad, como en aquel momento, con la crisis de los misiles caídos o del misil caído en Polonia, con la muerte de 2 granjeros hace ya algunos meses. Bueno, una vez más, más allá de que en este momento ni Estados Unidos ni Rusia quieran un enfrentamiento directo, la guerra presenta una dinámica propia, va generando su propio devenir, y dentro de ese devenir aparece como posibilidad un incidente, aparece un accidente como posible chispa para un enfrentamiento directo, y bueno, todo lo que eso connotaría, incluida la utilización de armamento nuclear. Así que, bueno, un día más con una de estas locuras. Yendo a ese punto, Ezequiel, empiezo por ti, Luis Rodrigo también. El acuerdo de anoche, bueno, que era de tarde allí en Estados Unidos, pero ese acuerdo, ese AUKUS, Australia, UK, Reino Unido, US, Estados Unidos, ese acuerdo está mandando 3 submarinos con material nuclear cerca de las aguas territoriales de China, que esta mañana ya ha dicho que basta de buscar confrontaciones. Claro, están en un juego un poco oscuro unos y otros, porque parece todo el mundo prepararse para algo que no termina de ocurrir, y cuando pasan cosas como esta, esto del UAV, de repente todo el mundo intenta quitarle hierro para no acabar en una escalada bélica tremebunda. Sí, o por lo menos no antes de tiempo, porque lamentablemente, como el otro día remachábamos en la charla con Antonio Alonso y Fernando Moragón en este mismo canal,
lamentablemente aparecemos encaminados hacia una confrontación de Estados Unidos, la potencia hegemónica en decadencia, contra China, la potencia hegemónica en ascenso. Yo machaco con esto desde hace tiempo, como prueba quizás de esto en los últimos días. Ya no solo aparecen documentos de la Rand Corporation en este sentido, en el sentido de que Estados Unidos debería abandonar el conflicto en Ucrania porque sus objetivos ya parecen cumplidos y redireccionar su política exterior hacia China, sino que ahora también el Instituto para el Estudio de la Guerra, el ISW, ya también comenzó su propio proyecto de investigación tendiente al análisis de un conflicto entre China y Estados Unidos, otra vez en las aguas alrededor de Taiwán. Así que sí, aparecemos encaminados a eso, y en ese sentido el acuerdo del AUKUS respecto a estos submarinos con capacidad nuclear. Rodrigo. Sí, bueno, yo aquí difiero un poco. Creo que Estados Unidos, bueno, yo no lo veo tanto como parte de un mismo proceso. Yo creo que son diferentes dinámicas. Por un lado tenemos el conflicto ucraniano. Estados Unidos, más allá de que pueda ser considerado una potencia en decadencia, es un término que llevamos escuchando bastantes años, pero que ahí sigue continuando, ¿no? Estados Unidos con un papel relevante en la escena internacional. De hecho, en el conflicto ucraniano, bueno, pues es el principal sostenedor del gobierno de Zelensky frente a las dudas de algunos de los países europeos. Yo lo que veo aquí son dos situaciones conectadas, pero yo no diría que son parte del mismo escenario, ¿no? Por supuesto, estamos en una partida internacional de ajedrez. Al final, bueno, pues Rusia, Estados Unidos están jugando sus cartas. Estados Unidos pues está con este acuerdo con el AUKUS también. China está, bueno, pues jugando también sus bazas con algunos países de su entorno, pero yo lo que veo aquí es un apéndice, ¿no? El conflicto de Taiwán yo lo veo como un apéndice o como un posible apéndice del conflicto en Ucrania. Lo que se está jugando en Ucrania es si mantenemos la vigencia de los postulados del derecho internacional o no. Es decir, si cuando unas fronteras están reconocidas internacionalmente, posteriormente el uso de la fuerza puede cambiarlas. Es algo que cambiaría totalmente el escenario y el tablero de juego en el que nos hemos estado moviendo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. China está expectante. Si Rusia tiene éxito y consigue pegarle ese bocado territorial a Ucrania en base o contrariamente a lo que se espera precisamente para mantener la vigencia de estos postulados del derecho internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues China podría intentar hacer lo mismo con Taiwán, y aquí pues obviamente Estados Unidos está intentando mantener un poco a raya a China, avisándole de alguna manera. Bueno, aquí tenemos estos submarinos, a la visita de algún líder, la presidenta de Taiwán, el verano pasado la presidenta Nancy Pelosi de la Cámara de Representantes a Taiwán. Es decir, hay una serie de movimientos intentando dejar clara cuál es la postura de cada uno de ellos ante un posible apéndice, continuación o spin-off del conflicto de Ucrania en Taiwán, precisamente, como digo, porque si China ve que Rusia consigue ganar territorios en base al uso de la fuerza, bueno, pues a medio plazo yo creo que no sería nada descartable que China pudiera incluso recurrir al uso de la fuerza en el caso de Taiwán. Y Taiwán, bueno, pues es un aliado bastante estrecho de Estados Unidos, y Estados Unidos lo que está haciendo es dejar clara cuál es su posición tanto en un caso como en otro. Absolutamente. Por terminar con el asunto del dron y lo ocurrido, a los que os incorporáis ahora a Negocios Televisión, un caza ruso ha chocado con un dron, hasta aquí la versión oficial de ambas partes, cuidado, que reconocen que efectivamente son unas maniobras raras, de hecho desde Estados Unidos, que no deben de dar credibilidad total a que haya sido un choque fortuito. Han dicho que el caza ruso realizó unas extrañas maniobras poco profesionales y bastante inseguras cerca del dron. El caso es que ha chocado con la hélice, ha destrozado el dron ha terminado siendo derribado en el Mar Negro. Hay un Black Hawk desde Rumanía que ha salido echando mistos a intentar interceptar los restos del UAV. Aseguran distintos medios rusos que ya hay filtraciones de las radios de los propios pilotos diciendo que ya han cogido esos restos del UAV por parte de Rusia. En eso está la situación ahora mismo con respecto al dron. El dron, acerca de lo que apuntabais Luis Rodrigo, Ezequiel, Luis Rodrigo,
El dron volaba en un espacio aéreo internacional. Lo digo porque no es ni necesita, en teoría, el permiso tampoco de Rusia a este respecto. Lo que es raro es que termine siendo derribado, más allá de toda duda. Que Estados Unidos, decía Ezequiel, no cabe duda de que está en la zona, ¿no? Evidentemente que está intentando sobrevolar por Ucrania, que está realizando una serie de operaciones. Bueno, efectivamente no cabe duda de que Estados Unidos tiene esa presencia. No lo niegan desde el Departamento de Defensa. Dice John Kirby, desde Estados Unidos, que no hay problema con eso y que no hay nada ni ninguna ley que le impida sobrevolar, ni necesitan el permiso ruso para sobrevolar el espacio aéreo internacional. Por cerrar este círculo y preguntaros sobre otro asunto que Vladimir Putin también ha dejado alguna que otra perla al presidente ruso esta tarde y quiero comentárosla, pero por cerrar este asunto, ¿cómo pensáis que se va a cerrar esta crisis y qué pensáis de esa explicación también de John Kirby? Bueno, comienzo yo. Bueno, efectivamente, tanto en aguas internacionales como en cielos internacionales, los países no deben solicitar autorización. Ahora, ¿por qué razón aparece un dron de inteligencia estadounidense muy cerquita del conflicto? Así que ni lo uno ni lo otro, y bueno, este conflicto será desactivado. Ahora, respecto a la visión de que Estados Unidos participa en la guerra en defensa del derecho internacional y esta perspectiva tan simpática de la Liga de la Justicia en defensa de la democracia contra Skeletor, Mumra y Lex Luthor del otro lado, personificados por Xi Jinping, Putin y algún otro líder no occidental, representa a esta altura de partido algo verdaderamente sin sustento. Si realmente Estados Unidos apareciese en defensa del derecho internacional, entonces no habría perpetrado la invasión a Irak, no habría realizado también los bombardeos y su invasión en Afganistán antes del mandato de las Naciones Unidas, lo mismo con respecto a Kosovo, Vietnam, y uno podría así retroceder en el tiempo, hasta el inicio de la hegemonía estadounidense en el mundo. Respecto a lo otro, quizás ahí sí aparezca algo más de seriedad en el planteo de mi compañero al otro lado. Para muchos analistas, curiosamente, la idea de una crisis en el orden internacional y de la confrontación entre una potencia hegemónica en un orden unipolar en crisis y en decadencia con una potencia ascendente connotaría de alguna manera la desaparición total del poderío de la potencia en crisis y un nuevo mundo en el cual Estados Unidos desaparecería del ámbito internacional, en lo político, en lo económico, y eso representa una interpretación completamente errada. Si lo queremos conceptualizar de alguna manera un poquito más similar, el propio descenso o el propio declive de Reino Unido en su momento y su reemplazo por Estados Unidos presenta una analogía mucho más aplicable a este caso. ¿Qué está desapareciendo? No está desapareciendo Estados Unidos como poder económico, político, cultural, sino que está desapareciendo el orden unipolar en el cual Estados Unidos podía determinar el comienzo de un conflicto en cualquier lugar del mundo, establecer sus reglas, establecer el modelo económico sin la más mínima contrapartida, sin el más mínimo contrarresto de parte de ningún otro poder en el mundo. Bueno, como están apareciendo otros poderes, China el más importante de ellos, pero no solamente China, también la India, también Rusia, incluso potencias regionales, entonces sí, ahí presenciamos ese cambio y esa crisis en el orden hegemónico y un enfrentamiento entre una potencia en decadencia y otra en ascenso. Pero esto no connota que los Estados Unidos van a desaparecer como potencia mundial, ni mucho menos. En juego aparece otra cuestión, aparece la posibilidad de ese reordenamiento del orden mundial de una manera más o menos pacífica o a través de una guerra mundial, como en la gran mayoría de los cambios de órdenes mundiales en el pasado, en cuyo caso presenciaríamos el inicio de una guerra entre potencias nucleares y una situación verdaderamente impredecible. Luis Rodrigo. Sí, bueno, yo, como decía mi compañero, creo que esto no va a quedar es decir, no va a ir más allá, son aguas internacionales.
Yo creo que tampoco vamos a saber quién ha sido el culpable realmente, si realmente se ha tratado de un choque fortuito, si ha sido el elemento ruso, el elemento estadounidense el que ha provocado el choque. Pues no digo que no haya podido ser fortuito, yo creo que ha sido que hay algo más detrás. Pero en cualquier caso yo creo que tanto la parte rusa como la parte estadounidense han acordado esta versión conjunta, ¿no? Precisamente para evitar una escalada todavía mayor en el conflicto, ¿no? Precisamente aquí Estados Unidos, bueno, yo no he dicho en ningún momento que Estados Unidos no haya tenido sus problemas con el derecho internacional. Lo que he dicho es que una victoria rusa que supusiera la conquista territorial de Ucrania, pues supondría un punto de inflexión en las normas del derecho internacional tal y como las hemos concebido a día de hoy, y estoy hablando como europeo, y desde esa visión que tenemos los europeos de nuestra apuesta por el multipolarismo y por un escenario totalmente, ¿no? Lo decía la presidencia, yo aquí hago mías las palabras de la presidenta Ursula von der Leyen en ese discurso maravilloso de presentación del Parlamento Europeo, que contraponía el modelo ruso y el modelo estadounidense y decía: ninguno de estos dos modelos es válido para nosotros, tenemos que hacer las cosas a la europea, ¿no? Y esas cosas a la europea se hacen sobre todo defendiendo la vigencia de los postulados del derecho internacional tal y como los hemos conocido a día de hoy. Este tipo de escaramuzas van a seguir surgiendo. Lo vimos, yo creo que en este caso no va a llegar la sangre al río, bueno, yo creo que esta noche podemos dormir tranquilos, o por lo menos más de lo que lo hicimos aquella noche en la que el misil, que al final se demostró que no era ruso, impactó en Polonia causando la muerte de estas dos personas. Este tipo de situaciones también creo que se ha reconocido que no era la primera vez que algo así sucedía. Otra cosa es que trascienda a la opinión pública. Hay movimientos que se quedan escondidos detrás de las bambalinas de la diplomacia y bueno, pues yo creo que a día de hoy esto no nos va a hacer cambiar en absoluto nuestra percepción de cómo va el conflicto. Insisto, alguna de estas escaramuzas se repetirán con toda seguridad, pero lo importante es tener claro que más allá de todo esto, que hay que seguir apostando por la vía del diálogo para el caso ucraniano, más allá de que estos como decía, estos incidentes, por llamarlo de alguna manera, puedan seguir. Yo creo que precisamente es importante desde el punto de vista europeo, occidental, si queremos seguir apostando por el diálogo, con mediación de quien sea, con mediación china. China yo creo que es un importante elemento a tener en cuenta, más allá de que pueda ser considerado como potencia emergente, es un elemento a tener presente, o precisamente con Turquía. La parte turca ha demostrado ser bastante solvente a la hora de negociar acuerdos entre ambas partes y insisto, yo creo que esto es un capítulo más, pero un capítulo sin importancia en este drama que estamos viviendo o en esta mala película que llamamos Guerra de Ucrania. Bueno, pues aquí tienen algunos de los detalles, algunos de los análisis. Ezequiel Pistoletti y Luis Rodrigo de Castro, gracias a los dos. Enseguida miramos más aspectos de todo este prisma. Muy buena noche. Y se nos queda el Nord Stream y se nos queda Putin, pero lo que no me queda, me voy quedando sin tiempo y voy dando rueda. Me disculpen los dos. También hemos sabido ya que el líder de la mayoría en el Senado en Estados Unidos se ha pronunciado. Dice Schumer que el incidente del dron en el Mar Negro por parte de Rusia es otro ataque imprudente de Vladimir Putin y su ejército. El líder de la mayoría en el Senado se pronuncia directamente contra Rusia y contra Vladimir Putin. El líder de la mayoría en el Senado, Schumer, echa más leña al fuego, mientras que lo que estaba intentando el Pentágono e incluso el Ministerio de Defensa ruso era rebajar la tensión precisamente tras el derribo, tras la caída del dron estadounidense, tras un choque con un caza ruso. Insisto, lo que se buscan ahora son los restos, aunque hay informaciones que apuntan a que esos restos del UAV ya los tiene en su poder la Armada rusa. Vamos a hacer una brevísima pausa, 40 segundos, y regresamos con más análisis de la mano, entre otros, de Fernando Moragón y de Emiliano García Coso. ¿Tienes experiencia laboral y no tienes un título oficial que la reconozca? ¿Quieres mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral? Inscríbete en el procedimiento de acreditación de experiencia laboral de la Comunidad de Madrid y podrás conseguirlo. Si cumples los requisitos, un asesor te preparará para el proceso de evaluación. Después, un equipo de expertos evaluará tus
competencias profesionales y si lo superas recibirás tu acreditación profesional. Infórmate en la web de la Comunidad de Madrid llamando al 012 o escaneando el código QR que aparece en pantalla. Tu trabajo se merece un título. Campaña de la Comunidad de Madrid financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Estamos en directo en Negocios Televisión, lo prometido es deuda. Vamos con el análisis sobre lo ocurrido con el dron. Yo no sé cuál es la opinión y qué tenemos al otro lado de la pantalla. Fernando Moragón, experto en geopolítica especializado en Rusia, Asia Central y China. Se está poniendo la cosa algo compleja. Fernando, derribo del dron. Se habla de accidente por las dos partes. ¿Es un accidente? No sé, pero ¿creéis que vas a hacer algún juego de palabras? Es que, a ver, yo soy así de malo, quiero decir. No quiero entrar. Derribo del dron, cuéntanos, Fernando Moragón. Pero, sí, tonterías mías. Pero bueno, a ver, vamos a ver. Es un dron, es decir, es un vehículo no tripulado. Esto que tiene que quedar claro, o sea, no hay un piloto que se lo ha encargado ni nada de esto, que sería más complicado. Tampoco nada del otro mundo. Los americanos, evidentemente, pues que además con un aparato de propaganda y con muchas más tablas en estas cosas, pues ahora van a poner el grito en el cielo y tal, y ¡wow, un dron! Esto es, Putin es terrible, Rusia quiere llegar hasta Gibraltar, esto es un imperio, una tiranía y tal, no sé qué. Vale, de acuerdo, no va a ningún lado. ¿Que lo hayan derribado? Pues oye, pues es que da absolutamente igual. No va a pasar absolutamente nada, cero. ¿Os acordáis del misil que cayó en Polonia? Nada. Cosa distinta sería si el dron lo hubieran derribado, por ejemplo, en el Mar del Sur de la China o en el Estrecho de Taiwán, que es lo que ahora les interesa más a los norteamericanos. Ahí sí que hubieran puesto más el grito en el cielo y tal. Pero bueno, esto es que no olvidemos también que están ya en pre-campaña. Quiero decir, tienen que poner todos ahí diciendo ¡guau, tal! Pero vamos, de hecho, la tendencia general en Estados Unidos, cada vez más clara, es vamos a aguantar el tema de Ucrania hasta después del verano y como los ucranianos no hayan tenido algún éxito así notable que se pueda vender a los medios de comunicación pública y tal, vamos a ir dejándolos un poco tirados de lado, los vamos a arrojar al cubo de la basura y vamos a dedicarnos a los chinos, que es lo que realmente nos importa. Y a ver cómo les metemos mano y les provocamos una guerra. No va a pasar absolutamente nada de nada. Y no sé, me da igual si el dron estaba en aguas territoriales o en el espacio aéreo de los rusos, o si no estaba... Estaba en espacio aéreo internacional, eso parece claro. Internacional, pues me da igual. Es decir, que no va a pasar nada, vamos. Que es por un dron, si la guerra ya está montada. Es decir, que es la de Ucrania. Y bueno, esto tampoco va a cambiar el resultado, que van a ganar los rusos. Es decir, si es que no... A ver, Fernando, un momento. Emiliano García Coso, Relaciones Internacionales de ICADE, por ponerle también un contrapunto a todo lo que está ocurriendo. ¿Cómo ve usted la situación de lo vivido con este derribo del dron? ¿Qué cree que está pasando por detrás? Parece que no tenemos todavía a Emiliano. Bueno, Fernando, pues aprovecho, ya que estoy contigo. Vladimir Putin se ha pronunciado directamente también, digo, saltando de tema, ya más allá del dron, Vladimir Putin se ha pronunciado también esta tarde, señalando directamente a Estados Unidos, dice que son quienes volaron el Nord Stream, que son los más interesados en que eso ocurriera, que una voladura como la del Nord Stream no la realizan grupos de pro-ucranianos y que además son los que están sacándole un 25 o un 30% de extra al vender la energía, digo de extra sobre el precio que vendían los rusos al vender la energía a Europa. Palabras directas y acusaciones directas ya del presidente ruso. El presidente ruso está diciendo lo que todos ya sabíamos, es decir, por lo que nos contó Simon Hersh, por lo que nos dijeron los propios líderes otanianos, es decir, y el propio presidente Biden, acordaros cuando también lo dijo, es decir, lo volvió a decir la señora Victoria Nuland, lo dijo Blinken, pero es que, bueno, pues Putin nos cuenta lo que ya sabíamos. La cuestión es, ¿y Putin va a hacer algo al respecto? Me temo que no. Es decir, ¿va a hacer algo más allá de protestar y pedir, como han hecho, que se haga una investigación en Naciones Unidas? Que no va a servir absolutamente para nada, porque Naciones Unidas no sirve absolutamente para nada. Es decir, pues tampoco. Es decir, con lo cual, me parece muy bien que Putin diga
que esto no ha sido cosa de un grupo de amiguetes procranianos que se han reunido, se han hecho unas fotos, se han ido de camping, han cogido un barquito con una velita y han puesto allí unos cuantos petardos y entonces han volado los Nord Stream 2 y el 1, que es que eso no se lo cree absolutamente nadie. Esto es para, en fin, para taparle las vergüenzas al señor Scholz, que le habían dejado, completamente en pelotas. Es decir, y bueno, y para que cuando Ucrania pierda, los rusos digan, no, si esto del Nord Stream 1, perdón, los norteamericanos digan, si esto del Nord Stream 1 y Nord Stream 2 lo hicieron los ucranianos, que ya están derrotados, y Zelensky, que posiblemente se le han encargado para ese momento, ya han dado un golpe de Estado Zelensky, que es el jefe de Estado, y, en fin, una cosa de esas y ya está, y asunto resuelto, manos limpias y a otra cosa. Es decir, el problema es, sí, que no lo sé, ¿va a tomar algún tipo de medida Putin al respecto? Yo me temo que no. Y digo me temo porque si el problema que tiene ahora mismo Ucrania es que tienes a una Rusia que hace estas declaraciones, pero como no tienen consecuencias prácticas, ¿qué hace Estados Unidos y sus aliados de la OTAN? Escalan. Y empezamos con los Javelin y ya estamos con los aviones rusos, pero con bombas, aviones soviéticos con bombas GEDAM de la OTAN, de Estados Unidos, etcétera. Seguimos escalando, pero como cada vez hay un atentado al Nord Stream, no se hace nada. Atacan la central nuclear de Zaporozhia, no se hace nada. Atacan el puente de Kerch, no se hace nada. Ese es el problema, que como los rusos no hacen nada, los americanos siguen escalando mientras les dejen, hasta que no haya una respuesta firme, contundente de Rusia al respecto. Estados Unidos está encantado de la vida. Efectivamente, todo esto también está ocurriendo más allá de determinadas circunstancias. Vamos a ver si ahora también encontramos ese análisis. Fernando, como siempre te agradecemos, no te muevas, que no es una despedida. No te muevas. Emiliano García Coso, Relaciones Internacionales de ICADE. Buenísimas noches, ¿cómo está? Buenas noches, José Antonio, ¿cómo estás? Bueno, pues un poco sorprendido, pero la verdad es que llevamos un año, iba a decir un año, bueno, desde casi 2020, que si quieres todas las semanas te puedes llevar una sorpresa, ¿no? La semana pasada casi vimos una quiebra bancaria y hemos empezado esta y no estamos nada más que a martes. Y fíjate, derribo del dron, decía yo, le preguntaba a Fernando y te pregunto a ti también, ¿esto es casualidad? ¿Qué accidente más tonto? ¿Esto puede pasar con un piloto experimentado ruso? Dice el secretario de comunicación del Pentágono que menuda falta de profesionalidad e inseguridad si el piloto ruso, bueno, pues ha tenido este accidente, ¿no? ¿Esto puede pasar? No, o sea, yo creo que eso entra dentro ya de tratar de atenuar un poco el impacto que tiene que se derribe un dron estadounidense para no incrementar más el conflicto del que ya existe. Y simplemente, pues de hecho ya se ha llamado al embajador en Washington, al embajador ruso en Washington para que dé explicaciones y evidentemente esto es un claro ataque en aguas internacionales, porque además estaba en aguas internacionales, a un dron norteamericano que evidentemente pues estaría haciendo labores de ayuda, de recopilación de información para Ucrania. Bueno, pues esto respecto del dron. ¿Y cómo va a terminar? Decía Fernando, esto va a acabar en nada, como el asunto del misil que cayó en Polonia, que al final era un antiaéreo ucraniano. ¿Cómo va a acabar este asunto del dron? Bueno, pues evidentemente, o sea, no puede acabar en otro paso adicional porque eso ya implicaría un conflicto directo entre Estados Unidos y Rusia y ninguna de las dos partes creo yo que quieran entrar en un conflicto tan directo. Lo dejarán simplemente como un incidente o un accidente, como lo han querido calificar, pero en el fondo Estados Unidos está jugando un poco sus bazas para tratar de debilitar militar y económicamente a Rusia en un intento de contener a Rusia y los ánimos expansionistas que tiene Rusia. También en este mismo sentido ha sido muy interesante que Kazajstán, que ha sido una república que normalmente ha tenido una alianza bastante estrecha con Rusia, pues haya decidido embargar bienes rusos en la estación espacial de Baikonur. Entonces esto significa que incluso Kazajstán, que ha sido un aliado tradicional, está sintiendo cierto miedo a que pueda haber ciertas tensiones territoriales con Kazajistán, en tanto antigua exrepública soviética, y como parece que Putin lo que quiere es reconstruir el imperio ruso, pues evidentemente no se siente muy segura. Y me imagino que si ha hecho este movimiento Kazajistán es porque también tendrá un apoyo por parte de Estados Unidos de alguna manera. Que además también Kazajistán para la Unión Europea también es clave desde el punto de vista de
dividir o diversificar los suministros energéticos. Emiliano, le preguntaba también a Fernando, efectivamente es interesante esto que comentas de Kazajstán, enseguida se lo trasladamos también a Moragón, por cerrar esas preguntas, y ahora os traslado ya a los dos la siguiente, pero le decía yo a Fernando, ojo que Vladimir Putin también esta tarde en una entrevista ha señalado directamente a Estados Unidos como el autor material de la voladura del Nord Stream, dice que además son los que han salido ganando y que le subieron el precio entre un 25 y un 30% a los europeos cuando les empezaron a suministrar el gas, que es claramente un ataque terrorista internacional que no podían llevar a cabo los grupos procremenios, que ha tenido que ser, y señalaba a Estados Unidos. ¿Cómo ve esa reacción del presidente ruso? Yo no sé si habrá tenido una participación directa, obviamente, quizás sí que haya tenido una participación indirecta con apoyo logístico y tecnológico para llevar a cabo esa labor, pero también han podido ser los británicos, es decir, que si nos ponemos dentro de las teorías conspiratorias, pues tanto los servicios secretos británicos como los estadounidenses pueden haber estado implicados de alguna manera en la voladura de Nord Stream, que evidentemente ha supuesto un enriquecimiento bastante considerable de Estados Unidos en cuanto que el gas licuado natural pues se ha incrementado exponencialmente para la entrada a Europa y especialmente también en el caso español, que ha incrementado considerablemente las importaciones de Estados Unidos del gas licuado natural, que no es el país más afectado por el Nord Stream, que es fundamentalmente los países de Europa Central y Oriental. Es decir, que puede ser que haya habido un apoyo, pero bueno, en el fondo, aunque no lo hubiera habido, el compromiso que se había adquirido la Unión Europea es de ir, digamos, desacoplándose de Rusia, porque lo que nos hemos dado cuenta es que todo lo que hemos dejado hacer a Gazprom en los últimos 15 años en el territorio europeo ha determinado una dependencia energética que nos ha llevado a esta situación, a esta crisis y a este incremento, porque la energía se traduce también en la inflación. Entonces, todo está hiperconectado. Pero en última instancia, pues nos ha permitido buscar alternativas y seguir buscando alternativas, porque ahora es Estados Unidos, Qatar y Noruega los tres ejes fundamentales del suministro energético. En resumen, que pueden ser que hayan estado implicados, pero yo esto, digamos, lo achaco más o lo atribuyo más a estas teorías en un intento de justificar las posiciones rusas en relación a Ucrania y en relación a que es Occidente el que está atacando a Rusia y no a la inversa. Bueno, pues hasta aquí algunos de los detalles. Y ahora os pregunto a los dos, Emiliano, Fernando, Emiliano. ¿Cómo veis el acuerdo del AUKUS que se alcanzó en la tarde-noche de ayer? Australia, Reino Unido, Estados Unidos. Y el hecho de que China ya se ha quejado de esto porque dice que parece que Estados Unidos esté buscando confrontación, lo ha dicho esta tarde. El hecho de que se envíen submarinos con capacidad nuclear a las aguas fronterizas de China. Todo esto, me imagino, tiene que ver mucho con Taiwán. Habla Estados Unidos de proteger la región Indo-Pacífico. Bueno, tendrá mucho que ver también con Taiwán y con defender a una Australia donde ya veíamos que se preparaban para lo que llamaban la amenaza china la semana pasada en los distintos diarios de Melbourne. ¿Cómo veis este acuerdo y qué creéis que puede salir de aquí y hasta qué punto puede afectar a China? Fernando. A ver, esto es un paso más, es decir, tampoco es una novedad. El AUKUS ya estaba creado desde hace tiempo, es decir, ya sabemos que el AUKUS se ha creado contra China, con lo cual, pues bueno, van a seguir presionando, incluso posiblemente intenten incorporar al AUKUS a Japón, es decir, ya veremos. Es decir, aquí lo importante es que Estados Unidos, que está esa potencia hegemónica mundial, está perdiendo, está en declive, está perdiendo poco a poco, o muy rápidamente, según se vea, esa situación hegemónica ante China, no está dispuesta a que China le sobrepase de una forma pacífica. Es decir, entonces tiene que provocar una guerra con China, y es lo que va a hacer. Como se hizo en otras muchas cosas, desde la época del Maine, pasando por el incidente del Golfo de Tonkin, hasta las famosas armas de destrucción masiva con el tema de Irak. Es decir, son en esto fantásticos haciendo ataques de falsa bandera, inventándose de cosas. El objetivo es China, lo decían incluso con la guerra de Ucrania, los generales, varios generales norteamericanos. Esto es un ensayo. Es decir, bueno, lo que es un paso más. O sea, primero tienen que preparar a la opinión pública norteamericana, a la opinión pública australiana, a la de los japoneses, etcétera. Japón va a ser, ya te lo digo, el gran ariete que van a utilizar los norteamericanos. Es decir, lo van a preparar para que en el momento determinado, cuando se diga, Estados Unidos busque algún tipo de justificación para decir que los chinos son muy malos y obligar a los chinos a que invadan Taiwán o hagan cualquier operación en el mar del sur de la China y, por ejemplo, las Spratly, pues yo qué sé, ocupen una isla que es de Filipinas y tal, y digan, no, han ocupado una isla y tal. Es decir, se va a crear, tiene que crearse antes un ambiente para que luego se pueda justificar y, sobre todo,
además que demonice a los chinos para que luego se pueda justificar una guerra contra China, que intentarán que sea una guerra proxy con Taiwán. No olvidemos que Taiwán ya está haciendo cosas como preparándose desde el punto de vista militar para una cerco aeronaval de los chinos y tal. Bueno, los chinos no han dicho absolutamente nada, pero bueno. Es decir, y estamos en eso. Es decir, la potencia imperial y por la estructura, por la forma de ser de la política norteamericana, que es muy mesiánica, no olvidemos aquello de somos la potencia imprescindible, somos el país líder por antonomasia y tal. Bueno, pues no están dispuestos a dejar de ser de manera pacífica la potencia hegemónica mundial, y esto lo van a impedir como sea, como suelen decir ellos, de cualquier forma, es decir, haremos lo que sea necesario. Y van a provocar una guerra con China. Además, esto está también en línea con lo que han provocado los norteamericanos porque les convenía, que es el desacoplamiento mundial de la economía. Es decir, había un momento en que les interesaba a los norteamericanos todo el tema de China porque les daba muchos beneficios deslocalizando empresas en un país pobre, arruinado, es decir, que en el cual ponían empresas con salarios absolutamente ridículos y sin ningún tipo de protección social. Y eso era estupendo, es decir, pero China ha sabido darle la vuelta a la tortilla y ahora ha conseguido que la globalización juegue a su favor. Con lo cual los americanos han dicho, rompemos las reglas y hasta aquí hemos llegado. Y en esas estamos. Algo parecido, desde luego, en cuanto a envío y predisposición de la flota, parece. Emiliano García Coso, el acuerdo del AUKUS, dice Fernando, el AUKUS no es nuevo. No, hombre, el AUKUS no, pero lo que acordaron anoche, y bueno, no se veía, lo ha dicho la propia subsecretaria de Defensa, no se veía desde los tiempos de la guerra de Vietnam, ese apoyo por esa zona y ese intercambio de información con Australia. Sí, vamos, efectivamente se van dando ciertos pasos más contundentes para reforzar el AUKUS, que en el fondo lo que tenemos que tener en cuenta es que Australia y Nueva Zelanda, pero sobre todo Australia, es como la gran guardiana del Pacífico, del Indo-Pacífico. Por lo tanto, hay que tratar de reforzar esa posición y yo creo que simplemente es un movimiento táctico más para mostrarle a China y a la reelección por tercer mandato, algo inaudito en la historia de China, de la moderna China desde 1949, pues que hay una serie de aliados, que hay una serie de movimientos estratégicos de carácter militar y también de carácter económico, y Australia, digamos, es el epicentro actual del guardián de ese predominio en el Indo-Pacífico. Hay que recordar también que Australia ha tenido numerosos conflictos, desde espionaje, infiltraciones, una población con un porcentaje muy elevado de origen chino, y por lo tanto, pues Australia está un poco preocupada ahí frente al gigante asiático. No creo que esto lleve más que a un intento de ponerle claro a China que va a seguir reforzando la alianza entre Reino Unido, Australia y Estados Unidos, y que cualquier movimiento que dé China en relación al mar de la China y los conflictos que tiene con Filipinas y con otros países vecinos, pues que ellos están atentos, o sea, que están haciendo ya movimientos estratégicos para que en el caso que haya una escalada, cosa que dudo, pues ellos ya tienen ahí posicionados, digamos, en este caso, submarinos de alcance nuclear. Es decir, es un intento de bajar un poco el perfil a China. Lo cual no sé si es el momento indicado, porque se supone que Xi Jinping se ha comprometido en ir a hacer una visita a Moscú y hablar por videoconferencia con Zelensky, en un intento de convertirse en el portavoz de un posible acuerdo de paz entre ambas partes. Entonces, yo creo que no era el momento idóneo para tensionar un poco la relación con China, teniendo en cuenta que China está haciendo esa labor, pues nada más y nada menos que con Arabia Saudí e Irán, y los ha puesto sentados encima en la mesa. Y si este anuncio de que si Xi Jinping visita Moscú y luego va a hablar con Zelensky, pues es un intento de buscar esa posición de guardián de la paz. Entonces creo que no era el momento oportuno, sin perjuicio que evidentemente hay que mostrar una posición férrea, una posición fuerte o de cierta predominancia en la zona Indo-Pacífico, que tanto económica como estratégicamente es ahora la zona de relevante, sobre todo para contener a China. Fíjate, José. Y eso se está poniendo. Fernando, venga, brevemente. Brevemente, fíjate la diferencia entre China y Estados Unidos. China despliega una diplomacia y consigue que Irán y Arabia Saudí, lleguen a una cierta reconciliación, van a intercambiar embajadas, etcétera.
Lo último, Bahrein se estaba entrevistando con gente, con delegados de Irán, enemigos acérrimos, y gracias a la mediación de China. Mientras China va buscando estabilidad en el macrocontinente euroasiático y en otros lugares, ¿qué es lo que está buscando Estados Unidos? Guerras, más guerras y más guerras. Y no me refiero a hipótesis. Cojamos el siglo XXI. Guerra de Afganistán, 20 años, derrota. Guerra de Irak, 20 años, derrota. Apoyo al ISIS, como lo dijo en su momento Hillary Clinton. Guerra en Siria, guerra en Yemen. Ah, por cierto, gracias a la mediación de los chinos entre Arabia Saudí y Irán, ya los iraníes han dicho que, bueno, que están dispuestos a tratar con los saudíes el tema de Yemen. Ojalá se llegue a un acuerdo y Yemen termine su guerra, que ya sabemos que los americanos harán todo lo posible para que eso no suceda. Es decir, frente al imperio del caos está una China que tiene un proyecto bueno o malo para Eurasia, incluso para el mundo, y que se comporta de manera diplomática, no como los bárbaros, los unos de Atila, que son los norteamericanos, unos bárbaros salvajes que van con tecnología, eso sí, muy moderna, que van destruyendo países. Como Libia. Con todo esto, no sé si quieres añadir algo desde tu prisma, o lo dejamos también aquí. No, vamos, señalar que sin tener una visión tan digamos, tan negativa de Estados Unidos como Fernando, sino un poco más ponderada, en el sentido que China, digamos, está ejerciendo esa posición hegemónica, ya no solamente lo económico y comercial, sino que también quiere, a través de esta diplomacia y a través de la ruta de la seda, es decir, lo que tenemos que reconocer que en los últimos años la ruta de la seda, tanto en la vía terrestre como marítima, como de infraestructuras, ha convertido a China en un líder mundial y, por lo tanto, en una alternativa a Estados Unidos. Entonces, quizás Estados Unidos tendría que cambiar un poco las dinámicas y no solamente tratar de contrastar en sentido negativo a China, porque a pesar de lo que digan, la economía norteamericana está desacoplada de China. Entonces, lo peor que podría ocurrir es que hubiese un conflicto, aunque sea a través de la intermediación de Taiwán con China, porque eso afectaría no solamente a la economía estadounidense, sino a la del resto del mundo mundial. Entonces, tratemos de tender puentes desde el ángulo desde la academia y desde la doctrina para que eso no ocurra. Y entonces, China hay que aceptarlo ya, y yo creo que eso es una realidad que no se puede negar, es un nuevo líder equiparable a Estados Unidos, porque ya la Unión Europea tiene un papel más residual, y que tenemos que ver también cuáles son esas jugadas, y normalmente la dialéctica china siempre es menos agresiva o de menos uso de la fuerza, salvo que sea dos zonas, Taiwán y el Mar de la China, que son dos elementos que para ellos es un elemento patrio, un elemento de unidad territorial, y de ahí que de vez en cuando vuelvan a surgir esos argumentos de no queremos ser ocupados otra vez por las potencias occidentales, porque siempre se han aprovechado de nosotros, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que China ahora puede jugar un papel muy importante, y bueno, pues nosotros tendremos que ver también el alineamiento, porque a veces siempre damos como premisa única que nuestra única posición es Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, y como europeos creo que tenemos que también buscar nuestra propia posición, que en algunos momentos coincidirá con la posición norteamericana y en otros momentos coincidirá con la visión china, que es mucho más de soft diplomacy. Bueno, vamos a ver cuál es la posición efectivamente final de Europa. No, Fernando, que se me alarga esto. No, pequeñito. Es un pequeño troleo y una noticia. Del 21 al 29 voy a estar en China, con lo cual ya tengo arreglado el tema de Xi Jinping. Me han dicho que luego va a ir Pedro Sánchez, pero me ha dicho Xi Jinping que espere, que primero me tiene que decir a mí. Fernando Moragón, experto en geopolítica especializado en Rusia, Asia Central y China. Cuando estés allí también, y como no puede ser de otra manera, nos hablamos. Emiliano García Coso, Relaciones Internacionales de ICADE. Un gusto a los dos. Gracias, buena noche. Gracias. Sobre lo que está ocurriendo, para los que os quedáis ahora, vamos ya al cierre del mercado. Vamos con Gabriel Montalto. En 20 segunditos. Antes hacemos una breve pausa. Avión no tripulado, dron de reconocimiento estadounidense derribado en espacio aéreo internacional por parte de un caza ruso que ha chocado con él. Esta es la versión oficial. Le ha dado en una hélice, el UAV se ha visto destruido y ha caído hasta el Mar Negro. Según algunos medios, esos restos del UAV los tiene ya Rusia. Según otros, no los tiene aún nadie. Dice Estados Unidos que ha salido a buscarlos incluso con un Black Hawk que ha despegado desde Rumanía, intentando llegar a esa zona del accidente para localizar los restos. Unos y otros buscando esos restos, todos diciendo que de momento es un accidente, y la alianza entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos refrendando precisamente lo acordado ayer, empezando con ese envío de submarinos con potencial nuclear cerca
de las aguas territoriales de China. Esto da de sí la geopolítica en una tarde muy compleja en la que Vladimir Putin ha señalado directamente a Estados Unidos como autor material de la voladura del Nord Stream. Lo ha dicho abiertamente y ha dicho que además son los principales beneficiados militar y económicamente de lo que allí ocurrió y que los grupos pro-ucranianos no tienen fuerza ni capacidad para hacer lo que allí se hizo. Todo esto da de sí una tarde-noche en la que hacemos una breve pausa y cerramos con Gabriel Montalto el mercado